Mi nuera tiró la comida al suelo y dijo, deja de ser una carga y ve a limpiarlo. Si no vas a ayudar con las cuentas, serás mi sirvienta. En ese mismo momento, mi hijo entró en la casa. La acción que tomó la dejó en shock. Me alegra tenerte. Aquí, sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi relato. Soy Lorna y con 66 años, nunca imaginé que viviría como una sirvienta en la casa de mi propio hijo. Desde hace 2 años camino sobre cáscaras de huevo con Nola, mi nuera, cuidando cada palabra que digo y cada movimiento que hago. Pero lo que sucedió aquella tarde de martes cambió todo para siempre. El olor del pollo asado llenaba la cocina mientras cuidadosamente acomodaba los platos en la mesa del comedor. Había pasado toda la mañana preparando la comida favorita de Desmond, esperando que pudiera aliviar la tensión que había estado asfixiando nuestro hogar durante semanas. Nola había sido especialmente cruel últimamente, encontrando nuevas formas de recordarme que no era más que una carga en sus vidas. ¿Ya está listo el almuerzo? La voz de Nola cortó el silencio como una cuchilla. Apareció en el marco de la puerta con uno de sus caros conjuntos de ejercicio, esos que cuestan más que mi cheque mensual de la seguridad social. Sus uñas perfectamente arregladas golpeaban impacientes el marco mientras me miraba de arriba abajo con esa expresión familiar de disgusto. Sí, querida, respondí suavemente, con las manos temblando un poco mientras colocaba el último tenedor junto al plato. Preparé el pollo favorito de Desmond con esas hierbas que te gustan. Caminó hacia la mesa, sus tacones haciendo clic en el piso de madera con cada paso deliberado. La observé mientras examinaba la comida que había pasado horas preparando, sus labios apretados de esa forma que siempre anunciaba problemas. Esto se ve terrible, dijo sin emoción, levantando un pedazo de pollo con el tenedor y dejándolo caer sobre el plato con un golpe húmedo. Mira esta grasa. ¿Quieres que Desmond sufra un infarto? Mi estómago se encogió. Había cocinado por más de 40 años, criado a 3 hijos sola después de que mi esposo murió y nunca nadie se había quejado de mis comidas. Pero vivir con Nola me enseñó que nada de lo que hiciera sería suficiente. Lo siento, susurré, extendiendo la mano hacia el plato. Puedo preparar otra cosa. No lo toques. Su voz era fría como el hielo. Se levantó de golpe, la silla, raspando contra el suelo. Estoy harta de esto, Lorna. Harta de fingir que tenerte aquí es una bendición cuando todo lo que haces es crear más trabajo para todos. Sentí el conocido agijón de las lágrimas amenazando con caer, pero las reprimí. Llorar solo empeoraba las cosas con Nola. Parecía alimentar su crueldad, como si se alimentara de mi dolor. Hago lo mejor que puedo para ayudar en la casa, dije en voz baja, casi inaudible. Limpio, cocino, lavo la ropa, ayudo. Nola se rió, pero no había humor en su risa. ¿Llamas a esto ayudar? No eres más que un peso muerto, Lorna, una carga de la que no podemos deshacernos. Levantó su plato con ambas manos y por un momento pensé que lo llevaría a la cocina. En cambio, lo sostuvo en alto sobre la mesa y lo dejó caer al suelo. La cerámica se rompió en una docena de pedazos, esparciendo pollo, verduras y salsa sobre las baldosas limpias que había fregado esa misma mañana. Me quedé mirando el desastre en shock, el corazón latiéndome tan fuerte que lo oía en los oídos. En todos mis años, nadie me había tratado con tanta crueldad deliberada, ni siquiera en los peores momentos tras la muerte de mi esposo, cuando el dinero escaseaba y los niños tenían hambre. Me había sentido tan completamente inútil. Límpialo, ordenó Nola, cruzándose de brazos sobre el pecho. Y mientras estés allá abajo, fregando como la buena sirvienta que eres. Tal vez recuerdes tu lugar en esta casa. Mis rodillas ya dolían por la artritis que empeoraba cada año, pero lentamente me bajé al suelo. Las lágrimas que había contenido finalmente se derramaron mientras comenzaba a recoger los pedazos más grandes del plato roto. Cada fragmento se sentía como un pedazo de mi dignidad arrancado. Si no vas a ayudar con las cuentas, continuó Nola con la voz cada vez más fuerte y cruel, entonces serás mi sirvienta. Ese es el trato, vieja. ¿Quieres un techo sobre tu cabeza? Lo ganarás a manos y rodillas. No podía hablar. Las palabras se atoraban en mi garganta, junto con años de orgullo tragado y sufrimiento silencioso. Solo seguía recogiendo los pedazos, mis lágrimas mezclándose con la salsa en el suelo, mientras intentaba salvar lo que quedaba de la comida que había preparado con tanta esperanza. Fue entonces cuando escuché abrir la puerta principal. Pesados pasos resonaron por el pasillo, y supe que Desmond había llegado del trabajo. Mi corazón se hundió aún más. Ahora me vería así, de rodillas, llorando por comida derramada, como una vieja rota que ni siquiera podía servir una comida decente. Nola, mamá. Ya llegué. Su voz llamó desde la entrada.
y dejar su maletín y las llaves sobre la mesa del pasillo, la misma rutina que seguía todos los días durante los últimos 2 años. Sus pasos se acercaron y yo intenté frenéticamente secarme los ojos con el dorso de la mano, esperando que no notara que había estado llorando. Cuando Desmond apareció en el marco de la puerta del comedor, yo seguía de rodillas, rodeada de cerámica rota y comida esparcida. Nola estaba sobre mí, con los brazos cruzados como una reina inspeccionando su territorio conquistado. Por un momento, nadie se movió, nadie habló. El silencio se extendió entre nosotros como un cable demasiado tenso. Miré a mi hijo, ese hombre que había criado desde bebé, por quien había sacrificado todo, con la esperanza de ver un atisbo de preocupación en sus ojos. Lo que vi, en cambio, heló mi sangre. El rostro de Desmond era completamente inescrutable. Sus ojos oscuros se movían del desastre en el suelo a la expresión triunfante de su esposa. Hasta mi rostro marcado por las lágrimas. ¿Qué pasó? Aquí preguntó en voz baja, con un tono extraño que nunca había escuchado antes. La sonrisa de Nola se ensanchó. Confiada en su victoria, tu madre tuvo un pequeño accidente con el almuerzo. Solo le estaba explicando que, si va a vivir aquí, debe entender sus responsabilidades. Desmond dio un paso más dentro de la habitación, su mirada fija en la escena ante él. Seguía usando su traje de negocios azul marino, aquel que le ayudé a escoger para su ascenso el año pasado. La corbata la llevaba floja. Y había algo en su postura que hacía que el ambiente se sintiera diferente, cargado de alguna manera. Sus responsabilidades, repitió despacio, como probando las palabras. Exacto, dijo Nola, acercándose con esa misma confianza en su paso. He sido demasiado paciente, demasiado comprensiva, pero ya no puedo fingir que tenerla aquí no está afectando nuestro matrimonio, nuestra felicidad. Me quedé paralizada en el suelo, con miedo de moverme, de respirar. Este era el momento que había temido durante meses. El momento en que Desmond finalmente tendría que elegir entre su esposa y su madre. Y ya sabía quién ganaría. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La expresión de Desmond cambió. Fue sutil al principio, solo un leve apretarse alrededor de sus ojos, pero conocía esa cara desde el día en que nació. Podía leer cada emoción que la cruzaba, incluso cuando intentaba ocultarlas. Tienes toda la razón, Nola, dijo, con la voz mortalmente calmada. Es hora de que abordemos esta situación de una vez por todas. La sonrisa de Nola se amplió aún más y se acercó para ponerse a su lado, ya extendiendo la mano para tomar su brazo en un gesto de victoria conjunta. Pero Desmond no la miró. En cambio, sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese instante, vi algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Mi hijo no estaba enojado conmigo. Estaba furioso con su esposa. La mirada en los ojos de Desmond no era de decepción ni de vergüenza por ver a su madre en el suelo. Era ira, fría y controlada, dirigida completamente a la mujer que creía haber ganado la guerra por su lealtad. Nola aún no se había dado cuenta, estaba demasiado ocupada, disfrutando lo que creía su momento de triunfo. Pero yo podía ver la tormenta que se formaba en el rostro de mi hijo, y por primera vez en 2 años. Sentí una pequeña chispa de esperanza encenderse en mi pecho. El silencio en el comedor se prolongó lo que parecieron horas, aunque no pudieron ser más que unos segundos. Permanecí de rodillas entre la comida esparcida y la cerámica rota, el corazón golpeando contra mis costillas mientras veía cómo el rostro de mi hijo se transformaba. La máscara calmada y profesional que usualmente llevaba se estaba agrietando, revelando algo debajo que hacía que la sonrisa confiada de Nola comenzara a tambalearse. Desmond, dijo ella, con un tono que por primera vez llevaba un dejo de incertidumbre. Cariño, ayúdame a explicarle a tu madre cómo deben ser las cosas aquí. Mi hijo no respondió de inmediato. En cambio, caminó despacio alrededor del desastre en el suelo, sus zapatos de vestir pulidos, cuidando de no pisar ningún pedazo roto. Cuando llegó a mí, se arrodilló, sin importarle su caro traje, y tomó suavemente mis hombros con sus manos. Mamá, dijo con voz suave, déjame ayudarte a levantar. La amabilidad en su voz, después de meses de fría indiferencia, hizo brotar nuevas lágrimas en mis ojos. Sus manos eran firmes y fuertes mientras me ayudaba a ponerme de pie. Por un momento, sentí que estaba viendo al niño pequeño que solía correr hacia mí cuando se raspaba las rodillas. La expresión de Nola cambió de confusión a irritación. Desmond, ¿qué estás haciendo? Ella necesita limpiar esto. Ella hizo el desastre. No, dijo Desmond en voz baja, todavía sujetándome el brazo para darme estabilidad. No fue ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno. La boca de Nola se abrió, luego se cerró y se volvió a abrir. ¿Cómo que no fue ella? La vi dejar caer el plato. Está perdiendo destreza con la edad. Para. Esa sola palabra cortó su explicación como un cuchillo.
Desmond finalmente se giró para enfrentar a su esposa. Y vi a Nola dar un paso involuntario hacia atrás. Solo deja de hablar, Nola, disculpa. Su voz subió una octava, como siempre que se sentía desafiada. ¿Cómo te atreves a hablarme así delante de ella? Desmond la miró durante un largo momento y pude verlo sopesar cuidadosamente sus palabras. Cuando habló de nuevo, su voz era calma, pero llevaba un tono que me erizaba la piel. He estado observándote, dijo, durante meses. He visto cómo tratas a mi madre cuando crees que no estoy cerca. El rostro de Nola palideció. No sé de qué hablas, ¿verdad? Desmond caminó hacia la encimera de la cocina y abrió el pequeño cajón, donde guardábamos las facturas y papeles de la casa. De debajo de un montón de sobres sacó un pequeño dispositivo negro que al principio no reconocí, porque tengo horas de grabaciones que dicen lo contrario. Me quedé sin aliento. Era una cámara diminuta, más pequeña que una caja de fósforos. Nola la miró como si fuera una serpiente venenosa. ¿Me has estado grabando?, susurró con la voz apenas audible. He estado protegiendo a mi madre, corrigió Desmond, con la voz cada vez más dura. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Sacó su teléfono y tocó la pantalla varias veces. De repente, la voz de Nola llenó la habitación, clara como el cristal, a través del altavoz del teléfono. No eres más que un peso muerto, Lorna. Una carga de la que no podemos deshacernos. El rostro de Nola se arrugó. Desmond. No entiendes. Vivir con ella es tan estresante y a veces yo solo, a veces qué. Desmond tocó el teléfono de nuevo y se reprodujo otra grabación. Esta vez era la voz de Nola de la semana pasada, cuando me hizo fregar el suelo del baño 2 veces porque decía que no estaba lo suficientemente limpio. La crueldad en su tono era aún peor al oírla reproducida. Llamaste patética a mi madre, dijo Desmond, con la voz ahora más alta. Le dijiste que era un estorbo. La hiciste comer de pie en la cocina porque dijiste que no merecía sentarse en nuestra mesa. Cada acusación golpeó a Nola como un golpe físico. Ella seguía negando con la cabeza. Su cabello perfectamente peinado se soltaba de las horquillas. Sacas todo de contexto. ¿No ves cómo ella me provoca? Como ella, ¿qué? La voz de Desmond se elevaba ya. Meses de ira contenida, finalmente liberándose. Cómo limpia nuestra casa. Cómo cocina nuestras comidas. Cómo lava nuestra ropa y nunca pide nada a cambio, excepto decencia humana básica. Me quedé paralizada junto a la mesa del comedor, con miedo de moverme o hablar. Nunca había visto a mi hijo así antes. El Desmond que conocía era tranquilo, diplomático. Alguien que evitaba la confrontación a toda costa. Este hombre que estaba en nuestro comedor era alguien completamente distinto, alguien que había sido llevado al límite. Tuve que instalar cámaras en mi propia casa, continuó con la voz quebrándose un poco. Porque no podía creer que mi propia esposa fuera capaz de tratar a una anciana, mi madre, como a un animal. La compostura de Nola se rompió por completo. ¿Desde cuándo?, exigió. ¿Cuánto tiempo llevas espiándome? 3 meses, dijo Desmond sin titubear. Desde que mamá perdió 7 kilos y noté que saltaba cada vez que una puerta se cerraba de golpe. Desde que un día llegué temprano a casa y te escuché gritarle sobre cómo estaba arruinando tu vida. Mi mano se llevó a la garganta. Recordé ese día. Había sido tan cuidadosa ocultando las marcas donde Nola me había agarrado del brazo, tan segura de que Desmond no había oído nada. ¿Escuchaste eso?, susurré. Desmond se volvió hacia mí y vi lágrimas en sus ojos por primera vez desde que era un niño. Escuché todo, mamá, y he estado recopilando pruebas desde entonces, porque sabía que, si la enfrentaba sin pruebas, ella encontraría la manera de darle la vuelta a la situación contigo. De repente, Nola se lanzó hacia adelante intentando agarrar el teléfono. Borra esas grabaciones ahora mismo. No tienes derecho. Desmond apartó el teléfono, con reflejos más rápidos que los de ella. Tengo todo el derecho de proteger a mi madre en su propia casa. Esta no es su casa, gritó Nola, perdiendo por fin todo vestigio de control. Esta es mi casa. Mía y tuya. Ella es solo una invitada que se quedó más tiempo del que debía. Las palabras resonaron en la habitación, como disparos. Hasta Nola pareció sorprendida por su propia crueldad, cubriéndose la boca con la mano como si pudiera retractarse. Desmond miró a su esposa largo rato. ¿Y cuando habló? Su voz fue tan baja que tuve que esforzarme para escucharlo. Tienes razón, Nola. Esta no es la casa de mamá. Pero tampoco es la tuya. Nola frunció el ceño, la confusión reemplazando la ira en su rostro. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dijo Desmond, yendo a la encimera de la cocina para sacar una carpeta que nunca había visto antes, que esta casa está solo a mi nombre. La hipoteca, la escritura, el seguro. Todo. Tú nunca pusiste un solo dólar para el pago inicial, ni has hecho ningún pago de la hipoteca.
Abrió la carpeta y esparció varios documentos oficiales sobre la encimera. He estado casado contigo 3 años, Nola. Y en todo ese tiempo, nunca has mantenido un empleo más de 2 meses. Todas las facturas de esta casa, cada compra del supermercado, cada pago de servicios ha salido de mi cuenta o del cheque de la seguridad social de mi madre. El rostro de Nola pasó de pálido a gris. Esos solo fueron contratiempos temporales. Estaba buscando la oportunidad adecuada. Estabas buscando a alguien que te cuidara, interrumpió Desmond. Cuando mi madre se mudó, la viste como competencia por mi atención y recursos. Así que, decidiste hacerle la vida imposible hasta que se fuera voluntariamente. La verdad de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Todo este tiempo pensé que la crueldad de Nola era solo diferencias de personalidad, choques culturales, la fricción normal que Serge cuando varias generaciones viven bajo un mismo techo. Nunca pensé que fuera calculada, deliberada. No es cierto, protestó Nola, pero su voz carecía de convicción. Desmond tocó su teléfono de nuevo y otra grabación llenó la habitación. Esta vez era Nola hablando con alguien por teléfono, probablemente una amiga. La vieja se cansará eventualmente y se irá. Entonces Desmond y yo podremos recuperar nuestra privacidad y quizás pueda convencerlo de darme acceso a sus cuentas. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Nola se movía, pero no salía sonido alguno. Parecía alguien que acaba de ver su mundo derrumbarse por completo. 3 meses de grabaciones, dijo Desmond en voz baja. 3 meses documentando cada palabra cruel, cada humillación deliberada, cada crueldad calculada. ¿De verdad creías que no me daría cuenta de lo que le hacías a la mujer que me crió? Sentí que se me debilitaban las rodillas y tuve que agarrarme del respaldo de una silla para no caer. Mi hijo había sabido. Durante 3 meses había sabido por lo que estaba sufriendo y había estado trabajando en secreto para protegerme. Todas esas veces que me sentí tan sola, tan abandonada. Él había estado observando, planeando, reuniendo pruebas. Desmond, susurré, ¿por qué no me lo dijiste? Su volvió hacia mí con los ojos llenos de arrepentimiento, porque necesitaba que ella se ahorcara con su propia cuerda, mamá. Necesitaba pruebas que no pudieran ser refutadas, evidencias que resistieran si esto alguna vez llegaba a un juicio. ¿Juicio? La voz de Nola era un susurro estrangulado. Desmond miró a su esposa con una expresión que nunca había visto antes, fría y definitiva. Corte de divorcio, Nola. Presenté los papeles esta mañana. Las palabras explotaron en la habitación como una bomba. Nola retrocedió tambaleándose, su mano buscando la pared para sostenerse. No puedes estar hablando en serio. Nunca he estado más serio en mi vida, respondió Desmond. Tienes hasta el viernes para empacar tus cosas y buscar otro lugar donde vivir. El rostro de Nola se torció en rabia y desesperación. No, puedes echarme. Soy tu esposa, eres una mujer que ha estado abusando psicológicamente de mi madre durante 2 años, dijo Desmond. Y tengo las pruebas para demostrarlo. Mientras veía cómo el mundo de Nola se derrumbaba a su alrededor. Sentí algo que no experimentaba desde hace meses, esperanza. Pero también un escalofrío recorrió mi columna porque pude ver en sus ojos que esto no había terminado. Nola no era del tipo de persona que aceptara la derrota en silencio. Y tenía razón en tener miedo, porque lo que hizo después pondría a prueba cada vínculo entre mi hijo y yo. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de voces bajas, que venían de la cocina. Por un momento olvidé dónde estaba. Olvidé todo lo que había pasado el día anterior. Luego la realidad regresó con fuerza. El plato roto. La crueldad de Nola y la impactante revelación de Desmond sobre las cámaras. Me envolví con mi viejo albornoz de rizo y caminé silenciosamente por el pasillo. Las voces se escuchaban más claras a medida que me acercaba a la cocina. Y reconocí el tono grave de Desmond mezclado con la voz de alguien más. Un hombre que no reconocí. Las grabaciones son más que suficientes, decía el extraño. Abuso psicológico, manipulación financiera, crear un ambiente hostil para una persona mayor. Cualquier juez vería esto como motivos para divorcio y posiblemente cargos criminales. Me detuve en el marco de la puerta, sin querer interrumpir pero desesperada por entender lo que ocurría. Desmond estaba sentado en la mesa de la cocina con un hombre con un traje caro. Entre ellos había papeles esparcidos como un plan de batalla. Señor Peterson, dijo Desmond con voz cansada pero decidida. Necesito asegurarme de que mi madre esté protegida durante todo esto. Nola no va a irse en silencio. El hombre, señor Peterson, levantó la vista de sus papeles y me vio en la puerta. Era más joven de lo que esperaba para un abogado, tal vez, en sus 40s, con ojos amables, detrás de unas gafas de montura metálica. Señora Henderson, dijo poniéndose de pie con respeto. Soy David Peterson, abogado de su hijo. ¿Le gustaría acompañarnos? Desmond giró en su silla y vi cómo el alivio le inundó el rostro al verme.
Mamá. Por favor. Necesitas escuchar esto. Entré lentamente a la cocina, sin terminar de creer que todo fuera real. Ayer estaba fregando comida del suelo como una sirvienta. Y ahora había un abogado en la mesa de mi cocina hablando de mis derechos. ¿Dónde está Noula? Pregunté en voz baja. Su fue, respondió Desmond. Se fue aproximadamente una hora después de que te acostaste anoche, empacó 2 maletas y se marchó sin decir palabra. Sentí una mezcla de alivio y preocupación. ¿A dónde fue? Probablemente a la casa de su hermana, respondió Desmond. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que entiendas lo que ha estado sucediendo detrás de escena. El señor Peterson señaló una silla y me senté con cuidado. La artritis protestando en mis articulaciones con el movimiento temprano de la mañana. Deslizó una carpeta manila sobre la mesa hacia mí. Señora Henderson. Su hijo ha estado preparando este momento por bastante tiempo. Las pruebas que ha recopilado no solo tienen que ver con el proceso de divorcio. Se trata de protegerla de cualquier represalia futura o desafíos legales. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había docenas de fotografías, transcripciones de grabaciones y documentos oficiales que no entendía. No entiendo, dije suavemente. Desmond se inclinó hacia adelante con expresión seria. Mamá. Hace 3 meses contraté a un investigador privado para que indagara en el pasado de Noula. Lo que encontramos fue perturbador. Sacó un informe grueso del fondo de la pila. Noula ya ha hecho esto antes, 2 veces. Se me heló la sangre. ¿Qué quieres decir? El señor Peterson tomó la palabra. Su nuera estuvo casada anteriormente con otros 2 hombres. Ambos significativamente mayores y con padres ancianos, viviendo en sus casas. En cada caso, ella sistemáticamente hizo la vida insoportable para los padres mayores hasta que se mudaron o fueron enviados a residencias. Miré los papeles. Las palabras se mezclaban mientras trataba de procesar lo que escuchaba. Ella planeó esto más que eso, interrumpió Desmond con la voz cargada de culpa, en su primer matrimonio. El padre anciano murió de un infarto provocado por el estrés 6 meses después de que ella se mudara. En el segundo matrimonio, la madre sufrió un derrame cerebral y ahora está en un centro de cuidados que le cuesta a la familia todo lo que tienen. La habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor. Me agarré del borde de la mesa, luchando contra una ola de náuseas. ¿Y crees que ella intentaba matarte? La voz de Desmond se quebró. Mamá, el estrés al que te sometía, la ansiedad constante. La forma en que te aislaba de mí. Sí, creo que eso era exactamente lo que intentaba hacer. El señor Peterson puso una mano suave sobre mi hombro. No podemos probar la intención de hacer daño, señora Henderson, pero sí podemos demostrar un patrón de comportamiento que pone en serio riesgo a las personas mayores. Miré a mi hijo. Ese hombre que había criado desde bebé, y vi el dolor en sus ojos. ¿Desde cuándo lo sabías? Empecé a sospechar que algo iba mal hace unos 6 meses, admitió. Estabas perdiendo peso. Parecías asustada todo el tiempo. Y cada vez que intentaba hablar contigo a solas, no le encontraba una excusa para interrumpir. Pero no fue hasta que contraté al investigador que entendí cuán calculado era todo. Sacó otro documento, esta vez con la foto de Noula adjunta. Ella apunta a hombres como yo. Mamá. Hombres financieramente estables pero emocionalmente vulnerables porque cuidan a padres ancianos. Se presenta como comprensiva y solidaria, pero poco a poco convierte el hogar en una zona de guerra. ¿Pero por qué no me lo dijiste? Susurré, con lágrimas comenzando a rodar por mis mejillas. Pensé que ya no te importaba. Pensé que la estabas eligiendo a ella sobre mí. El rostro de Desmond se arrugó de culpa, porque necesitaba pruebas que resistieran en la corte. Si la enfrentaba sin evidencias. Podría haberle dado la vuelta, hacerte parecer el problema. Podría haber convencido a la gente de que tú eras la difícil y que yo era un hijo ingrato que no podía cuidar a su madre. El señor Peterson asintió. Su hijo te protegía de la única manera que pudo. Señora Henderson, construyendo un caso sólido que asegurara que Noula no pudiera lastimarla ni manipular la situación, pensé en todos esos meses de sentirme abandonada. De creer que mi propio hijo había dejado de amarme. La soledad había sido aplastante, pero ahora comprendía que había sido necesaria. Las cámaras, dije de repente. ¿Cuántas fueron? 7, respondió Desmond. Cocina, comedor, sala. Lavandería y 3 ángulos diferentes en los pasillos. Necesitaba documentar todo lo que ella hacía cuando creía que nadie la observaba. Sacó su teléfono y me mostró un video que nunca había visto. Era del mes pasado. Cuando Noula me había acorralado en la lavandería y me gritó durante 20 minutos porque había doblado mal sus camisas. Al verlo de nuevo, pude ver cuán calculada era su crueldad, cómo se posicionaba para bloquear la salida, cómo usaba su altura para intimidarme desde arriba. Sabía exactamente lo que hacía. Respiré. Cada vez, confirmó Desmond, el investigador encontró pruebas.
de que ella había investigado técnicas de manipulación psicológica para personas mayores. Tenía libros sobre el tema. Mamá. Libros reales sobre cómo quebrantar la resistencia de una persona mayor. El horror fue abrumador. Pensé que me estaba volviendo loca, que quizás realmente me estaba convirtiendo en la carga que Nola decía que era, pero todo había sido orquestado deliberadamente para hacerme sentir así. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. El señor Peterson consultó sus notas. Bueno, el divorcio será sencillo dado las pruebas. Nola no tendrá derecho a ningún bien porque el matrimonio se basó en fraude y abuso. Pero lo más importante es que vamos a pedir una orden de restricción para mantenerla alejada de ustedes dos. ¿Creen que intentará volver? Desmond y el abogado intercambiaron una mirada que me apretó el estómago. Mamá, dijo Desmond con cuidado, hay algo más que necesitas saber. Algo que descubrimos ayer y que cambia todo. Sacó un último documento y vi sus manos temblar. Al colocarlo frente a mí, Nola no es solo peligrosa por su patrón de abuso. Es peligrosa porque está desesperada. Miré el papel. Era un estado de cuenta bancaria. Pero no uno que reconociera. Ha estado robándote, mamá, durante más de un año. Ella ha estado tomando dinero de tu depósito directo de la Seguridad Social antes de que siquiera llegue a tu cuenta. Los números en la página danzaban ante mis ojos. Miles de dólares. ¿Dinero qué? Pensé ayudaría con los gastos del hogar. Dinero que había contribuido de buena voluntad pensando que era mi parte justa. ¿Al cuánto? Susurré. $14,000, dijo el señor Peterson en voz baja. Ella creó una cuenta secundaria con tu información y ha estado desviando una parte de tus beneficios cada mes. Sentí que me caía a través del suelo. No solo me había estado torturando psicológicamente, también me estaba robando. Una mujer que vive de la seguridad social robando la poca seguridad financiera que tenía. Pero aquí está lo que realmente me asustan, continuó Desmond. Según el investigador, cuando los planes anteriores de Nola se desmoronaron, no desapareció en silencio, sino que escaló. ¿Qué quieres decir con escaló? El señor Peterson abrió otro expediente. En su primer matrimonio, después de que el padre anciano murió, intentó convencer a su esposo de que su madre le había dejado dinero que legítimamente le pertenecía a ella. Cuando eso no funcionó, comenzó a difundir rumores en la comunidad de que el hijo había abusado de su padre. En el segundo matrimonio, añadió Desmond, después de que la madre tuvo el derrame. Nola trató de obtener el poder notarial sobre las finanzas de la mujer. Cuando la familia se negó, presentó denuncias falsas ante los servicios de protección de adultos, alegando que la familia descuidaba el cuidado médico de la madre. Los miré a ambos, casi sin poder respirar. ¿Y crees que hará algo así con nosotros? Creo, dijo Desmond con gravedad, que Nola hará todo lo posible por destruir nuestra relación y llevarse lo que pueda en el proceso. La pregunta es si estaremos preparados para ella cuando lo intente. En ese momento sonó mi teléfono. El identificador mostraba un número que no reconocía. Pero cuando contesté, la voz de Nola salió por el altavoz. Dulce como la miel y 2 veces más venenosa. Lorna, querida, dijo. Necesitamos hablar. La expresión de alarma que cruzó entre Desmond y el señor Peterson me dijo todo lo que necesitaba saber. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. La voz de Nola en el teléfono era tan diferente de la mujer que me gritó apenas 24 horas antes que casi no la reconocí. Desaparecieron el veneno y la crueldad que se habían convertido en su sello personal. En cambio, sonaba vulnerable, casi infantil. Lorna. Por favor, no cuelgues, continuó cuando no respondí de inmediato. Sé que debes odiarme ahora mismo, pero necesito que entiendas algo importante. Desmond agitaba frenéticamente para que pusiera el teléfono en altavoz mientras el señor Peterson sacaba un pequeño dispositivo de grabación. Presioné el botón de altavoz con dedos temblorosos. ¿Qué quieres, Nola? Logré decir quiero disculparme, dijo, y pude escuchar lo que parecían lágrimas en su voz. Quiero explicar por qué he sido tan horrible contigo. Y quiero arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Los ojos de Desmond estaban muy abiertos, alarmados. Agarró una libreta y rápidamente escribió, no le creas. Esto es parte de su patrón. Pero a pesar de todo lo que había aprendido sobre Nola en el último día, a pesar de todas las pruebas de su crueldad calculada, todavía había una parte de mí que quería creer que las personas pueden cambiar. Una parte de mí que había sido entrenada por 66 años a darle a la gente el beneficio de la duda. Estoy escuchando, dije en voz baja. Gracias, susurró ella. Lorna. Necesito que sepas que todo lo que hice vino desde el miedo. Tenía tanto miedo de que Desmond te eligiera a ti sobre mí, que perdería lo único bueno que me había pasado. Hizo una pausa y pude oír que tomaba una respiración entrecortada. Nunca tuve una familia real antes. Mis padres eran drogadictos que me abandonaron cuando tenía 12 años. He estado sola toda mi vida. Nunca aprendí a compartir amor.
Nunca entendí que las familias no tienen que ser competencias. El señor Peterson negaba vigorosamente con la cabeza, pero yo me encontraba suavizando a pesar de todo. ¿Podría alguien realmente fingir este nivel de vulnerabilidad? Cuando Desmond me trajo a sus vidas, continuó Nola. Vi lo unidos que estaban ustedes dos, y en vez de sentirme agradecida por ser parte de algo hermoso, me sentí amenazada. Pensé que, si podía sembrar una división entre ustedes, si lograba que te fueras, entonces Desmond me necesitaría más. Nolan, dije suavemente, lo que me hiciste fue más que miedo. Fuiste cruel deliberadamente. Lo sollozó, lo sé, y me odio por ello. Pero, Lorna, hay algo más. Algo que no le he contado a nadie. Ni siquiera a Desmond. Desmond se inclinó hacia adelante, con expresión intensa. El señor Peterson tenía su bolígrafo listo, tomando notas de todo lo que decía. ¿Qué es? Pregunté. Estoy embarazada. Las palabras impactaron la cocina como un golpe físico. Desmond se puso completamente pálido, con la boca abierta. De shock, el bolígrafo del señor Peterson se detuvo. ¿Cuánto tienes? Susurré. 3 meses, dijo Nola. Lo supe al día siguiente de que te mudaras con nosotros. Y entré en pánico. Tenía tanto miedo de que Desmond eligiera su madre y a su hijo antes que a mí, que me dejara de lado. Cuando llegara el bebé, miré a mi hijo y vi el conflicto que luchaba en su rostro. Un nieto. La posibilidad de ser abuela siempre me había parecido remota, especialmente después de que el primer matrimonio de Desmond terminó en divorcio sin hijos. ¿Desmond lo sabe? Pregunté. Ahora sí lo sabe, dijo Nola. Se lo dije esta mañana justo antes de llamarte. Ya no podía seguir mintiendo. Desmond encontró su voz. Mamá, cuelga el teléfono. Necesitamos hablar en privado. Pero Nola debió escucharlo porque su voz se volvió urgente, desesperada. Por favor, no dejes que me excluya, Lorna. Sé que no merezco perdón. Pero este bebé merece la oportunidad de tener una familia real. Una abuela que lo quiera. La manipulación era tan sutil, tan expertamente elaborada, que aún sabiendo lo que sabía del pasado de Nola, sentí que vacilaba. Un nieto lo cambiaría todo. ¿Realmente podría pedirle a mi hijo que eligiera entre su madre y su hijo por nacer? Necesito pensar, dije. No hay tiempo para pensar, respondió Nola, y por primera vez escuché un filo volver a colarse en su voz. Desmond ya presentó los papeles de divorcio. Está tratando de tirar por la borda nuestro matrimonio, nuestro futuro, el futuro de nuestro bebé, por lo que pasó entre nosotros. Lo que pasó entre nosotros fue abuso, dije con firmeza. Fue un malentendido. La voz de Nola subía. La máscara resbalaba. Fue estrés y hormonas del embarazo y 2 mujeres aprendiendo a vivir juntas. Pero Desmond lo está tratando como si yo fuera un monstruo. Desmond me arrebató el teléfono de las manos. Eres un monstruo, Nola, y no creo ni por un segundo que estés embarazada. Hubo silencio al otro lado de la línea. Y cuando Nola habló de nuevo, su voz era hielo. ¿Quieres pruebas? Está bien. Encuéntrame en el consultorio del Dr. Morrison a las 3. Te mostraré la ecografía y entonces veremos quién es el verdadero monstruo cuando abandones a tu esposa embarazada y a tu hijo por nacer. Colgó antes de que pudiéramos responder. La cocina quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared y el sonido de mi propia respiración entrecortada. Desmond miraba el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Está mintiendo, dijo finalmente. Tiene que estar mintiendo. El señor Peterson miró su reloj. Son las 11:30. El consultorio del Dr. Morrison tendría registros. Si ella ha sido paciente, podríamos llamar y verificar. No, interrumpió Desmond. Si está embarazada, si realmente hay un bebé. Entonces todo cambia. Sentí un peso asentarse en mi pecho como una piedra. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no puedo divorciarme de una mujer embarazada, mamá. No puedo abandonar a mi hijo. Aunque la madre sea. Luchó por encontrar las palabras. Aunque la madre sea una abusadora, terminé por él. Aunque sea peligrosa. Los hombros de Desmond se hundieron. ¿Qué clase de hombre sería así? ¿Dejar a mi esposa embarazada? ¿Qué clase de padre sería si le hiciera pasar por un divorcio antes de que siquiera nazca? El señor Peterson carraspeó. Señor Henderson, si me permite. El embarazo no borra el abuso. Los tribunales entienden que permanecer en una situación abusiva no es saludable para nadie, incluyendo a los niños no nacidos. Pero, ¿cómo le pido a mi madre que viva con alguien que lleva a mi hijo dentro? Desmond miró entre nosotros, con la angustia marcada en su rostro. ¿Cómo le pido a mamá que aguante más abuso por el bien de mi matrimonio? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada lista para caer. Miré a mi hijo. Buen hombre que estaba siendo destrozado por una elección imposible. Y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No tienes que preguntarme nada, dije en voz baja. Ambos hombres se volvieron a mirarme. Si Nola realmente está embarazada, continué.
Entonces deben concentrarse en ser padre. Yo puedo buscar otro lugar donde vivir, mamá, no dijo Desmond de inmediato, no dejaré que ella te eche de tu casa. Esta no es mi casa, dije, repitiendo las palabras de Nola del día anterior. Es la tuya, y sí vas a tener una familia. Necesitas espacio para construirla. No permitiré que te sacrifiques por mis errores, dijo Desmond con firmeza. Me casé con Nola, la traje a nuestras vidas. Esta es mi responsabilidad arreglar. Esto del señor Peterson parecía incómodo. Quizás deberíamos confirmar el embarazo antes de tomar decisiones importantes. A las 2:45 estábamos sentados en la sala de espera del consultorio del Dr. Morrison. Desmond no había hablado durante todo el camino y podía ver los músculos de su mandíbula tensarse mientras miraba al suelo. El señor Peterson se había quedado revisando opciones legales. Pero no se había hecho prometer llamarlo inmediatamente después de la cita. Cuando Nola entró, apenas la reconocí. Llevaba un sencillo vestido de verano en lugar de sus habituales atuendos de diseñador. Su cabello estaba recogido en una simple coleta y su rostro no llevaba maquillaje. Se veía joven y vulnerable. Nada parecido a la mujer que me había aterrorizado durante meses. Gracias por venir, dijo suavemente, sentándose en la silla frente a nosotros. Sé que esto es difícil para todos. Una enfermera llamó su nombre antes de que pudiéramos responder y la seguimos a una pequeña sala de examen. Ladra. Morrison era una mujer de rostro amable, de unos 50 años, que parecía genuinamente contenta de ver a Nola. Señora Henderson, dijo cálidamente, está justo a tiempo para su cita de las 12 semanas. ¿Cómo se siente? Mi corazón se hundió. 12 semanas. El tiempo coincidía exactamente con lo que Nola nos había dicho. Mucho mejor ahora que mi familia está aquí, respondía Nola, tomando la mano de Desmond. Él no la retiró. Pero pude ver la tensión en su postura. La máquina de ultrasonido comenzó a funcionar y Ladra. Morrison untó gel sobre el vientre descubierto de Nola. En segundos, la pantalla se llenó con la imagen granulada en blanco y negro que reconocí de cuando Desmond nació hace 35 años. Aquí está su bebé, dijo la doctora, señalando una pequeña forma en la pantalla. Latido fuerte, buen tamaño para la edad gestacional. Todo parece perfecto. Observé el rostro de Desmond mientras miraba la pantalla. Vi el momento exacto en que la realidad le golpeó. Iba a ser padre a pesar de todo lo que Nola había hecho. Pese a todas las pruebas de su crueldad y manipulación, había una vida inocente creciendo dentro de ella. ¿Podemos tener una foto?, preguntó Nola en voz baja. Ladra. Morrison imprimió varias copias de la imagen del ultrasonido y se las entregó a Desmond. Felicidades, papá. Primer bebé, sí, susurró Desmond con la voz cargada de emoción. Al salir del consultorio, Nola caminaba entre Desmond y yo como si realmente perteneciera allí. Sentí que la última chispa de mi esperanza se desmoronaba. Ella había ganado con un embarazo estratégico, se había asegurado de que nunca estaría realmente fuera de nuestras vidas, pero lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros imaginó hasta que fue demasiado tarde, era que la victoria de Nola estaba a punto de convertirse en aquello que la destruiría por completo, porque había un detalle sobre ese ultrasonido, una pieza crucial de información que lo cambiaría todo. Y estábamos a punto de descubrirlo de la manera más devastadora posible. El camino a casa, desde el consultorio del Dr. Morrison, fue los 30 minutos más largos de mi vida. Desmond condujo, en completo silencio, las fotos del ultrasonido sobre el tablero entre nosotros como una bandera blanca de rendición. Nola estaba en el asiento del pasajero con la mano protectora sobre su vientre, mirando de vez en cuando hacia mí con lo que parecía ser un arrepentimiento genuino. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente derrotada. Todo lo que habíamos descubierto sobre el pasado de Nola, todas las pruebas reunidas por Desmond, los cuidadosos planes del abogado, ya no importaban. Ella llevaba a mi nieto en su vientre, y eso lo cambiaba todo. Cuando llegamos al camino de entrada, noté que el auto del señor Peterson todavía estaba allí, a través de la ventana de la cocina. Lo vi pasearse mientras hablaba por teléfono. Su presencia me dio una pequeña chispa de esperanza. Quizás aún había algo que se podía hacer legalmente para protegernos. Prepararé un poco de té, ofrecí mientras entrábamos en la casa, volviendo a mi papel familiar de pacificadora. Eso estaría bien. Gracias, dijo Nola suavemente. Se acomodó en el sofá y palmeó el cojín a su lado. Desmond, ¿te sentarías conmigo? Necesitamos hablar sobre nuestro futuro. Me ocupé en la cocina, tratando de no escuchar su conversación, pero sin poder evitarlo. Desde el marco de la puerta, vi a Desmond sentado rígido junto a su esposa, con las manos apretadas en su regazo. Sé que ya no confías en mí, decía Nola, y entiendo por qué. Pero este bebé cambia las cosas, ¿no es así? Tenemos que encontrar una manera de hacer que funcione.
Hacer que funcione no significa volver a como eran las cosas, respondió Desmond con cuidado. Lo que le hiciste a mi madre fue inaceptable. Estés embarazada o no. Lo sé, acordó Nola rápidamente, y quiero enmendarlo. Quiero mostrarles a los dos que puedo ser mejor. El señor Peterson salió del comedor con expresión preocupada. Asintió hacia mí mientras llevaba la bandeja con el té a la sala. Luego carraspeó para llamar la atención de todos. Perdón por interrumpir, dijo, pero acabo de hablar con nuestro investigador y hay algo que deben saber. El rostro de Nola palideció. ¿Qué tipo de algo? El señor Peterson sacó su tableta y la puso sobre la mesa de café. Hemos estado rastreando los movimientos y comunicaciones de Nola desde ayer como parte de la construcción de nuestro caso. Lo que descubrimos esta mañana plantea serias dudas sobre el momento de este embarazo. Mis manos comenzaron a temblar al servir el té. Algo en el tono del abogado sugería que estábamos a punto de enterarnos de algo terrible. ¿Qué quieres decir?, preguntó Desmond. El señor Peterson deslizó la pantalla de la tableta, mostrando lo que parecían ser una serie de fotografías. Estas fueron tomadas hace 3 días en la clínica Riverside para la mujer, a unos 40 metros de aquí. La primera foto mostraba a Nola entrando a un edificio médico. La marca de tiempo indicaba que fue tomada 2 días antes de nuestra confrontación en el comedor. No entiendo, dije en voz baja. La clínica Riverside para la mujer se especializa en tratamientos de fertilidad, explicó el señor Peterson, pero también ofrecen otros servicios. Servicios que incluyen procedimientos de terminación de embarazo. La habitación quedó mortalmente silenciosa. El rostro de Nola había pasado de pálido a gris. Y vi cómo sus manos comenzaban a temblar. ¿Está sugiriendo que exactamente? La voz de Desmond era peligrosamente baja. El señor Peterson deslizó a la siguiente foto. Esta mostraba a Nola saliendo del mismo edificio, pero la marca de tiempo era diferente. Era de la mañana de ayer. Solo horas antes de que me llamara afirmando estar embarazada, sugiero, dijo el señor Peterson con cuidado, que necesitamos verificar la autenticidad de ese ultrasonido. Nola se levantó tan rápido que tiró su taza de té, derramando líquidos calientes sobre la mesa de café. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a espiarme y luego cuestionar mi embarazo? Siéntate. Nola, dijo Desmond en voz baja, pero había firmeza en su voz. No me sentaré a escuchar estas acusaciones. Estoy esperando tu hijo, y este hombre está tratando de destruir nuestra familia con mentiras y teorías conspirativas. El señor Peterson se mantuvo calmado. Señora Henderson, si realmente está embarazada, un simple análisis de sangre lo confirmará. La Dra. Morrison podría ser uno esta tarde. Ya he demostrado que estoy embarazada. Nola señaló frenéticamente las imágenes de ultrasonido. ¿Has visto al bebé? ¿Has escuchado el latido del corazón? Vimos una imagen de ultrasonido, corrigió el señor Peterson, pero las imágenes de ultrasonido pueden ser manipuladas, especialmente con la tecnología moderna. Lo que necesitamos es una verificación de que ese ultrasonido en particular realmente proviene de su cuerpo. Sentí que la habitación empezaba a girar a mi alrededor. ¿Estás diciendo que ella falsificó el ultrasonido? Estoy diciendo que es una posibilidad que debemos descartar, respondió el señor Peterson. Especialmente dada la información que nuestro investigador descubrió sobre las visitas a la clínica. Desmond se levantó lentamente y pude ver la terrible realización que se dibujaba en sus ojos. La primera visita a la clínica fue hace 3 días. Eso fue justo cuando empezaste a actuar diferente. Nola, cuando de repente te volviste más apologética y comenzaste a hablar sobre querer arreglar las cosas. Eso es una coincidencia, protestó Nola, pero su voz subía a ese tono familiar que señalaba pánico. La segunda visita fue ayer por la mañana, continuó Desmond con voz más fuerte. Justo antes de que llamaras, mamá, con tu historia de llanto sobre estar embarazada y asustada. Ustedes dos están locas. Nola se giró para enfrentarse a mí, con la desesperación clara en sus ojos. Lorna, no puedes creer esas tonterías. Tú misma viste el ultrasonido, pero yo recordaba algo que me había molestado en el consultorio. Algo que en ese momento no pude identificar. La Dra. Morrison te llamó señora Henderson, dije despacio. Nola parpadeó. Pero nunca cambiaste legalmente tu nombre cuando te casaste con Desmond. Lo recuerdo porque causó problemas con los papeles del seguro. El color desapareció completamente del rostro de Nola. Usaste mi nombre para establecer una relación como paciente con la Dra. Morrison, dijo Desmond, encajando las piezas. Te hiciste pasar por embarazada bajo una identidad falsa. El señor Peterson ya estaba en su teléfono. Dra. Morrison, le habla David Peterson, abogado de Desmond Henderson. Necesito hablar con usted sobre una paciente que usa el nombre de señora Henderson. Sí. Espere en línea, susurró Nola, por favor, pero el señor Peterson ya hablaba con la doctora.
Sí, entiendo la confidencialidad del paciente, pero tenemos razones para creer que alguien ha estado usando una identidad falsa. Sí, el ultrasonido de esta tarde, vi cómo el rostro de Nola se desmoronaba mientras el señor Peterson escuchaba lo que la Dra. Morrison le decía. Cuando colgó. El silencio en la habitación fue asfixiante. La Dra. Morrison confirmó que las imágenes de ultrasonido que vimos hoy no eran de una paciente actual, llamada señora Henderson, dijo en voz baja. Eran imágenes archivadas de una paciente que dio a luz hace 6 meses. Alguien que dio permiso para que sus ultrasonidos fueran usados con fines educativos. La verdad me golpeó como un puñetazo. Ella robó las imágenes de ultrasonido de otra persona, la verdadera señora Henderson, la mujer a quien realmente pertenecían esas imágenes. Tuvo una niña sana en febrero, el señor Peterson continuó, de alguna manera. Nola accedió a archivos médicos archivados y los usó para crear un embarazo falso. Desmond miraba a su esposa como si nunca la hubiera visto antes. No estás embarazada. Intentaba salvar nuestro matrimonio, le explotó Nola. Finalmente abandonó todo pretexto. Intentaba darnos una oportunidad de ser una familia real, mintiendo sobre un bebé. No pude evitar que el horror se escuchara en mi voz, dándote algo más importante en que concentrarte. Que en tu preciada relación con él, Nola, me señaló acusadora. Sabía que, si había un nieto de por medio, ustedes harían cualquier cosa para que el matrimonio funcionara. Incluso obligarme a vivir con mi abusador. No eres abusada, grité, eres una malcriada. Eres una vieja egoísta que no soporta ver a su hijo feliz con otra. La máscara ya había caído por completo. Esta era la verdadera Nola, la mujer que me atormentó durante meses. La mujer que calculó cada crueldad para alejarme de mi propio hijo, Sal, dijo Desmond, con la voz apenas un susurro. ¿Qué? Sal de mi casa ahora mismo antes de que llame a la policía y te arresten por fraude, robo y abuso a ancianos. Nola miró desesperada alrededor de la habitación, buscando a alguien que la apoyara. Pero no quedaba nadie. Había jugado su última carta y perdido todo. Se arrepentirán, dijo, su voz volviendo a ser venenosa. Los dos se arrepentirán de elegirme a mí en vez de a ella. Lo único que lamento, respondió Desmond, es no haber protegido antes a mi madre de ti. Mientras Nola recogía sus cosas y salía de la casa de un portazo que hizo vibrar las ventanas, sentí algo que no había sentido en meses, un alivio tan profundo que me debilitó las rodillas. Pero había algo más también. Algo más profundo que el alivio, por primera vez en mi vida. Había visto a mi hijo elegirme incondicionalmente, no por deber u obligación, sino por amor y respeto. La pesadilla había terminado finalmente, pero la verdadera sanación apenas comenzaba. 6 meses después. Estaba en la cocina de lo que realmente se había convertido en mi hogar, viendo el sol de la mañana entrar por las ventanas mientras preparaba el desayuno para 2. La casa se sentía diferente ahora, de alguna manera más ligera. Como si la partida de Nola hubiera levantado una oscuridad que nos había estado asfixiando a todos. El divorcio se había finalizado hace 3 meses. El señor Peterson había tenido razón, las pruebas eran abrumadoras. Ante cargos criminales por fraude, robo de identidad y abuso a ancianos. Nola aceptó una disolución rápida y silenciosa del matrimonio sin oponerse. Incluso devolvió la mayor parte del dinero que había robado de mi seguridad social. Aunque el señor Peterson sospechaba que había ocultado más de lo que admitió, la orden de restricción seguía vigente y hasta donde sabíamos, Nola se había mudado a otro estado. No hubo llamadas telefónicas, visitas inesperadas ni intentos de manipulación. Era como si simplemente hubiera desaparecido de nuestras vidas, dejando atrás solo los recuerdos y la dura sabiduría de haber sobrevivido a su guerra psicológica. Mamá, no tienes que cocinar el desayuno todas las mañanas, dijo Desmond al entrar en la cocina. Ya vestido para el trabajo, con uno de sus trajes azul marino, puedo comprar algo de camino a la oficina. Quiero hacerlo, respondí, sirviéndole los huevos con tocino. Además, es agradable cocinar para alguien que realmente lo aprecia. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Nola había arrojado ese plato hace 6 meses. Y tomó un bocado de su desayuno. Esto está perfecto. Gracias, comimos. En un silencio cómodo, durante unos minutos, algo que habría sido imposible durante los años de Nola. En aquel entonces, cada comida era un campo minado de tensión, esperando el próximo comentario cruel o provocación deliberada. Ahora, el desayuno era un momento pacífico. Un tiempo tranquilo para conectarnos antes de que Desmond saliera al trabajo. Tengo algo que decirte, dijo Desmond, mientras terminaba su café. Mi estómago se apretó reflexivamente. Una respuesta que todavía estaba aprendiendo a controlar. Meses viviendo con Nola me habían entrenado para esperar malas noticias y poco a poco estaba reaprendiendo que las conversaciones con mi hijo no tenían que estar llenas de temor. ¿Qué es? Pregunté.
Tratando de mantener la voz calmada, estoy saliendo con alguien, dijo en voz baja. Se llama Sara y es maestra en la escuela primaria, cerca de mi oficina. Llevamos saliendo aproximadamente un mes. Un alivio me inundó, seguido inmediatamente por felicidad. Desmond merecía encontrar el amor de nuevo. Un amor verdadero con alguien que lo tratara a él y a nuestra familia con respeto. Cuéntame, de ella, dije, acomodándome en mi silla con mi propia taza de café. Una sonrisa se extendió por el rostro de mi hijo, la primera sonrisa genuina que había visto en años. Es maravillosa, mamá. Amable. Divertida, paciente con los niños. Ha enseñado tercer grado por 15 años y es voluntaria en el refugio de animales los fines de semana. Parece encantadora. ¿Cuándo podré conocerla? Desmond dudó. Y pude ver un destello de la antigua ansiedad cruzar sus rasgos. ¿Estás segura de que estás lista para eso? No quiero apresurar las cosas, especialmente después de Nola terminé por él. Desmond. Lo que pasó con ella no significa que tenga miedo de que vuelvas a ser feliz. Significa que soy mejor reconociendo la diferencia entre alguien que es bueno para ti y alguien que te está usando. Él cruzó la mesa y cubrió mi mano con la suya. Lo siento mucho, mamá, por todo. Por no ver lo que hacía antes. Por no protegerte mejor. Por hacerte sentir que te había elegido a ella sobre ti. Me protegiste, dije con firmeza, quizás no de la manera que ninguno de los dos hubiera preferido, pero encontraste la forma de reunir las pruebas que necesitábamos para deshacernos de ella para siempre. Nos salvaste a los dos. Debí haber confiado en mis instintos desde el principio. Supe que algo estaba mal cuando empezaste a perder peso y parecías asustada todo el tiempo. Debí haberla enfrentado de inmediato en lugar de hacer de detective. Apreté sus manos y la hubieras enfrentado sin pruebas. Habría encontrado la forma de darle la vuelta a la situación. Era así de manipuladora. La forma en que lo manejaste aseguró que no pudiera escaparse de las consecuencias. Aún así, dijo Desmond, odio que haya sufrido tanto mientras yo armaba mi caso. El sufrimiento terminó ahora, respondí. Y quizá tuvo que pasar así para que ambos pudiéramos aprender cuán fuertes somos realmente. Era cierto. Los últimos 6 meses no solo habían sido para sanar del abuso de Nola, habían sido para redescubrir quiénes éramos como madre, hijo, reconstruir una relación que se había dañado mucho antes de que Nola entrara en nuestras vidas. Hablando de Sara, dijo Desmond, cambiando de tema con evidente esfuerzo. Esperaba que pudieras acompañarnos a cenar este fin de semana. Nada especial, solo nosotros 3 en casa. Me encantaría, dije, y lo decía de verdad, después de que Desmond se fue al trabajo. Recorrí la casa haciendo un inventario de cuánto había cambiado. El comedor, donde Nola me humilló, ahora era un espacio luminoso y acogedor, donde Desmond y yo jugábamos cartas por las tardes. La sala, donde ella pasaba horas al teléfono, hablando mal de mí con sus amigas, ahora estaba llena de libros, plantas y la tranquila comodidad de un verdadero hogar. Yo también había hecho cambios. Con la crueldad de Nola, ya no drenando mi energía ni mi confianza, había comenzado a cuidar mejor de mí misma. Había recuperado el peso perdido. Empezado a hacer los videos de yoga suave que siempre quise probar, incluso me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Por primera vez en años, tenía amigas de mi edad que apreciaban mi compañía y me trataban con respeto. El teléfono sonó y sonreí al ver el identificador. Era Margaret. Una de mis amigas del club de lectura, Lorna, querida, dijo con su voz cálida, espero que no te moleste que llame tan temprano, pero quería asegurarme de que todavía planeas venir a la reunión esta tarde. Vamos a discutir esa novela de misterio que recomendaste. No me la perdería, respondí. Debo llevar algo para picar. Solo si quieres. Pero a todos nos encantaron esas galletas que hiciste la última. ¿Ves? Después de colgar, me di cuenta de que tarareaba mientras reunía ingredientes para las galletas de chispas de chocolate favoritas de Margaret. ¿Cuándo había sido la última vez que tarareé mientras hacía las tareas del hogar? ¿Cuándo fue la última vez que sentí emoción genuina por pasar tiempo con amigas? La respuesta me vino de inmediato. No desde antes de Nola, ella me había aislado sistemáticamente de todo y de todos los que me traían alegría, convenciéndome de que era demasiado carga para merecer amistad o felicidad, mientras medía la harina y el azúcar. Pensé en la mujer que fui durante esos meses oscuros. Asustada, aislada, convencida de que no valía nada, parecía imposible haberme sentido así alguna vez, pero sabía que era importante recordar, no para quedarme en el dolor, sino para apreciar hasta dónde había llegado. La reunión de la tarde en el club de lectura fue justo lo que necesitaba. 8 mujeres de entre 55 y 78 años, todas inteligentes y con opiniones firmes. Sin miedo a debatir los detalles de la trama y desarrollo de personajes, Margaret tenía razón sobre las galletas.
Desaparecieron en minutos después de mi llegada, Lorna, dijo Helen, una enfermera retirada que se había convertido en una de mis amigas más cercanas. Hoy luces maravillosa. Hay algo diferente en ti. Me siento diferente, te admití, más fuerte, supongo. Más como yo misma que en mucho tiempo, sonó tan, respondió Helen, ¿sabes? Cuando entraste por primera vez en nuestro grupo parecías tan tímida como si tuvieras miedo de ocupar espacio. Ahora te lanzas a nuestras discusiones con todo el entusiasmo. Después de la reunión, mientras conducía por las calles conocidas de mi vecindario, me di cuenta de que Helen tenía razón. Había tenido miedo de ocupar espacio, miedo de tener opiniones, miedo de existir plenamente en mi propia vida. Nola me había entrenado para hacerme pequeña, para disculparme por mi propia existencia, pero esa mujer ya no estaba. En su lugar había alguien a quien todavía estaba conociendo. Una mujer que tenía opiniones sobre libros y política, que podía hornear galletas que hacían sonreír a la gente, que merecía respeto, cariño y amor. Cuando llegué al camino de entrada, vi que el auto de Desmond ya estaba allí. Había llegado temprano, lo que usualmente significaba buenas noticias. Mamá llamó cuando entré por la puerta principal. ¿Puedes venir a la sala un momento? Lo encontré sentado en el sofá junto a una mujer que nunca había visto. Antes tenía poco más de 40 años, ojos marrones cálidos y el cabello encanecido recogido en una simple coleta. Se levantó cuando entré, extendiendo la mano con una sonrisa genuina. Debe ser Lorna, dijo. Soy Sara, Desmond me ha hablado mucho de ti. Mientras estrechaba su mano, me encontré observando su rostro, buscando alguna señal de esa dulzura falsa o frialdad calculadora que había aprendido a reconocer en Nola. Pero la sonrisa de Sara llegaba hasta sus ojos y no había nada fingido en su calidez. Él también me ha hablado de ti, respondí. Todo cosas buenas. Espero que no te moleste que haya venido sin avisar, dijo Sara. Estaba en el vecindario y Desmond me invitó a quedarme a cenar. Pero sí es mucho, demasiado pronto. Lo entiendo completamente. Miré a mi hijo, Vila, esperanza y nerviosismo en su expresión, y sentí mi corazón expandirse de amor por este hombre que finalmente aprendía a confiar en su propio juicio sobre las personas. Demasiado pronto, dije. Caminando hacia la cocina, qué tontería. Justo iba a empezar a cocinar y de todas formas siempre hago comida de sobra. Sara, ¿te gusta el asado? Mientras los tres trabajábamos juntos para preparar la cena, Sara picaba verduras. Desmond ponía la mesa y yo sazonaba la carne. Sentí algo que no experimentaba desde hace años. La simple alegría de compartir una comida con personas que realmente se preocupaban entre sí. Durante la cena, Sara nos habló de sus alumnos, su trabajo voluntario en el refugio de animales y su pasión por la jardinería. Hizo preguntas reflexivas sobre mi club de lectura y escuchó atentamente mis respuestas. Cuando Desmond mencionó que yo le había enseñado a cocinar, ella preguntó si estaría dispuesta a compartir algunas recetas. Me encantarían, dije, y lo decía sinceramente, aunque debo advertirte que no mido nada. Solo cocino por instinto. Esas son las mejores recetas, rió Sara. Mi abuela era igual. Todavía tengo su caja de recetas. Pero la mitad de las tarjetas solo dicen cosas como agregar harina hasta que se sienta bien. A medida que avanzaba la noche, observé cómo Sara interactuaba con Desmond y conmigo. No intentaba monopolizar su atención ni excluirme sutilmente de las conversaciones. No hacía comentarios cortantes disfrazados de bromas ni trataba de establecer dominio a través de pequeñas crueldades. Simplemente era ella misma, cálida, genuina y amable. Lorna dijo, mientras recogíamos los platos de la cena, espero no ser demasiado atrevida. Pero Desmond me dijo que te interesa la jardinería. He estado trabajando en un huerto, en mi patio trasero, y realmente podría usar algunos consejos de alguien con más experiencia. Con gusto ayudaría, respondí, aunque probablemente estoy más oxidada de lo que crees. Hace años que no. Tengo un jardín bueno, tal vez podríamos aprender juntas, sugirió Sara. Tengo más entusiasmo que conocimiento. Después de que Sara se fue, Desmond y yo nos sentamos en la sala, procesando la noche. Es maravillosa, dije sencillamente. ¿De verdad lo crees? Preguntó Desmond, y pude escuchar la vulnerabilidad en su voz. Creo que es justo lo que mereces, respondí. Alguien que vea tu valor y te trate con respeto. Alguien que no me vea como competencia, sino como parte del paquete que viene con amarte. Desmond sonrió, y las líneas de preocupación alrededor de sus ojos se suavizaron. Quiere conocerte bien. Quizá llevarte a almorzar la próxima semana. Si te interesa. Me interesa mucho, dije. Hace mucho que no tengo una razón para esperar el futuro con ilusión. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama cómoda y segura, pensé en el camino que me había traído hasta ese momento.
El dolor del abuso de Nola había sido real y devastador, pero también me había enseñado cosas sobre mí misma que quizás nunca hubiera aprendido de otro modo. Aprendí que era más fuerte de lo que jamás imaginé, lo suficientemente fuerte para sobrevivir meses de guerra psicológica, lo suficientemente fuerte para ayudar a mi hijo a ver la verdad sobre su matrimonio, lo suficientemente fuerte para reconstruir mi vida. A mis 66 años, aprendí que la familia no era solo cuestión de lazos de sangre, sino de personas que eligen amarse y apoyarse mutuamente. Mis amigas del club de lectura, Sara, incluso el señor Peterson, todos eran ahora parte de mi familia de formas que importaban. Y, lo más importante, aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para exigir ser tratado con dignidad y respeto. Nunca es tarde para encontrar alegría, propósito y amor. Mientras me dormía, sonreí pensando en el fin de semana que se acercaba. Cena con Desmendizara. Almuerzo con mis amigas del club de lectura. Quizá una visita al vivero para elegir plantas para el huerto que Sara y yo crearíamos juntas por primera vez en años. Estaba emocionada por el mañana. Y eso, comprendí, era la mayor victoria de todas. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han vivido algo similar? Comenten abajo. Mientras tanto, dejo en la pantalla final otras 2 historias favoritas del canal que definitivamente los sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta aquí.